Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a otro podcast, El Lector como Artesano. Y en esta oportunidad se me ocurrió revolver un poco un tema que también lo tengo siempre ahí en carpeta, pero que se revolvió muy rápido por las novedades semanales, digamos que fue la designación o digamos, la oficialización de Ricardo Darín en su participación en la serie del Eternauta. Y bueno, nada, me parecía como que me conectó mucho con algo que para mí tiene mucha vinculación, que es, bueno, ¿qué pasa con la historieta y sus adaptaciones a otros formatos? Miré mucho los superhéroes y las historietas norteamericanas, pero ¿qué pasa con las historietas nacionales hechas acá y su pasaje a otro formato? Sí, ya sea el cine en su versión animada, series, películas y demás. Así que nada, se me ocurrió hacer un podcast sobre eso y se fue abriendo también otro tema que tengo ganas de verlo también y que hoy va a ser más una presentación, pero si se copan y les gusta podemos pensar lo que es, bueno, ¿qué pasa con el cine y sus adaptaciones en otros formatos? No digo iguales a la historieta, pero parecidos, como puede ser los videojuegos o el manga, ¿no? El manga japonés que tanto fruto da en términos comerciales. ¿Qué pasa cuando tiene que pasarse a otro formato? Los famosos live action o actuadas con actores reales. ¿Qué pasa ahí, no? Entonces, nada, como hoy va a ser una presentación un poco más de eso y charlar un poco de la historieta nacional, eh, más que nada como una presentación del mundo de los videojuegos, que me parece otro gran nicho y otro gran espacio para charlar, que es como los videojuegos dejaron de ser solamente algo que yo hago y consumo cuando juego y se están transformando en otra cosa. Y también el dato que está saliendo es, bueno, el éxito de la serie The Last of Us y, bueno, la película de Mario está yendo muy bien en taquilla y pareciera marcar como una ruptura con cierta inercia que era bastante pobre. Entonces, lo que voy a hacer es proponerles charlar un poco sobre primero videojuegos, después manga y finalmente historieta argentina, para ir viendo a ver si hay algo que encontrar, coincidencias, puntos de unión, diferencias en estas adaptaciones que yo creo, y a ver el por qué, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque yo creo que la historieta nacional tiene ahí una puerta que tocar y una puerta que si se abre puede dar una visibilidad y una forma de pensar a la historieta mucho más provechosa, más positiva que solo encerrándose o mirando al mercado editorial de la literatura o digamos, del papel. Me parece que hay un trasvasamiento que puede ser muy potencialmente provechoso. Y también, bueno, el otro dato además me estaba olvidando, ¿no? Del Eternauta y toda la cuestión con Darín, la Sudestada ya tiene su tráiler y ya está, digamos, muy pronta a ser estrenada, que es una historieta de Juan Sáenz Valiente, eh, muy exitosa la historieta y que bueno, veremos cómo le va en el cine, pero otro punto para marcar como un hito. Y la pregunta que me surgió es, bueno, ¿no hubo otras películas argentinas basadas en historietas? Y bueno, la respuesta, spoiler, sí, pero me parece que les va a sorprender el número de, de producciones. Bien. Bueno, arrancamos con las películas y los videojuegos, ¿sí? ¿Qué pasa con videojuegos y películas? Este relevamiento honestamente lo hice un poco trasnochado, así que no les podría como asegurar que todo tal cual es fiel, pero lo que hice fue buscar películas basadas en videojuegos. Hay muchos sitios, yo me baso mucho en Film Affinity, IMDb u otros lugares así que son grandes bases de datos de películas. Y bueno, por cuestiones medio entre tiempo y también por visibilidad, opté por aquellas más blockbuster, o las que trataron de ser blockbuster, y no tanto por las de menor circulación o de cine más de bajo presupuesto, ¿sí? Me tomo un mate, perdón, porque estoy con el garguero un poco exigido. ¿Qué podemos decir? Bueno, los más viejos las recordarán, a los más jóvenes se las tendré que contar como el abuelo Simpson cuando cuenta sus anécdotas. La década del 90 es la década que ven nacer, digamos, las primeras producciones orientadas a videojuegos, por una cuestión lógica que es los grandes videojuegos, digo,
Nintendo, lo que nosotros vivimos como Family Game, el Sega, Super Nintendo son de fines de o sea, fines de los 80 y principios de los 90, con lo cual es esperable que hacia los pocos años se trate de llevar algo de eso al cine. Y bueno, hay varias. Me traté de concentrar en a ver dónde estuvieron los hitos o los puntos más fuertes, ¿no? Si les tengo que marcar algunas, casi la que inaugura este género y es medio lírico cerrarlo también el podcast con la última que sale, que es Super Mario Bros. En el año 93 surge la película de Super Mario Bros., una película que los que no la vieron, que son más jóvenes, no la vean. O sea, honestamente, si tienen algo de cariño al personaje, no la vean porque es básicamente una defenestración de eso. Y es una película absolutamente casi paródica, parece, ¿no? Sin proponérselo. Entonces, arranca con el pie medio izquierdo. eh, y lo que va a tener Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat, van a ser un poco esas los grandes blockbusters. La película que más pega en términos de taquilla y en términos de críticas, siempre con un tono bastante austero. Digo, las recaudaciones nunca son gigantescas y las críticas nunca son muy buenas. Si tuviéramos que hacer un top 3 sería Mortal Kombat, la primera, ¿no? La del año 95, que recauda 122 millones de dólares, con un presupuesto bastante acotado, es un presupuesto de unos 18 o 20 millones de dólares, que son producciones baratas. Pero bueno, la película sale bien en esos términos porque de 18 millones punta 120, entonces es un éxito comercial, con mil comillas, porque piensen que si esta es la película más recaudadora de videojuegos, qué decir del Batman de Tim Burton, que recaudó casi 400 millones de dólares su primera película, la segunda como 200 y pico millones de dólares, o sea, esas son como las más taquilleras. Terminator 2, por ejemplo, 500 millones de dólares recaudó. Esas eran los grandes blockbusters de esos años. Que tu película junte 100 millones es respetable, pero para ¿cómo se diría? Una franquicia que es Mortal Kombat, que en videojuegos la está rompiendo y que todos los pibes en su casa tienen videojuegos de Mortal Kombat, bueno, es como medio ahí, medio agridulce. La segunda, Street Fighter, con 99 millones, le sigue un poquito atrás. Era una película más cara, porque los que recuerdan tenía la participación de Jean-Claude Van Damme, Raúl Julia, que eran como personajes para esa época muy caros. Entonces también la película se encarece mucho con estas estrellas. Tenía más presupuesto, junta menos plata. Y a términos críticas es más criticada, es una película más al estilo Mario, que es una especie de versión libre, donde los personajes te cuesta a veces identificar cuál es cuál, o no tienen nada que ver, o muy poco que ver con lo que vos esperabas encontrar. Así que este primer momento es un primer momento así como bastante, no diría fallido, pero bastante pobretón, con el recuerdo, yo lo tengo también el recuerdo de que Mortal Kombat, la primera película, no la segunda, es horrible, la primera tenía como un halo de respeto o de evocación por el formato del videojuego. O sea, si bien nunca lo replica, incluso en la última que salió, Mortal Kombat en el 2021, tampoco respetan la idea del torneo y medio que eso se lo pasan por arriba. Eh, sí van a recuperar la idea de que ciertos personajes son muy icónicos, de que hay momentos muy icónicos del juego que se van a trasladar, etcétera. Un cuidado mínimo como para que la película tenga como un link, ¿no? Un puente para los fans encuentren en la película algo. Eso es muy común, sí, es muy común que en todas estas adaptaciones vos te sientas desorientado y decepcionado. Entonces, nada, ¿no? Como teniendo en cuenta esto, este primer momento va a ser un primer momento bastante recurrente de al momento en que voy a ver la película, no siento que estoy viendo algo vinculado con el juego, sino más bien una especie de puntos en común muy livianos que se van, ¿sí? Algo parecido pasa durante toda la década siguiente con películas, la inaugura Tomb Raider, ¿se acuerdan con la Angelina Jolie? Una película que le va bastante bien en términos de recaudación
y de críticas, tiene un presupuesto más grande y como una puesta en escena más jugada, a nivel efectos también. Y esa sería como uno de los grandes saltos y todo el tiempo como medio de vuelta, ¿no? Con este sinsabor, porque bueno, Tomb Raider es un juego ya de Play, entonces tenía mejores gráficas y qué sé yo, y el personaje al adaptarlo a la realidad, pues te puede ayudar un poco eso, pero bueno, los muy fan tampoco encontraban demasiado, ¿sí? Tomb Raider, para los que no lo jugaron o no vivieron esos años, fue un icono medio sexual también de consumo, ¿no? Entonces los fans encontraban que Angelina Jolie en su momento más joven, más bella y qué sé yo, bueno, tenía que ver con ese juego que hoy es totalmente criticable eso, pero de hecho la última Tomb Raider es una Tomb Raider más luchona, más bella también, pero no de esa belleza para el fan service del hombre, ¿no? Sino más bien una belleza propia, pero muy aguerrida, más sucia, más lastimada. Así que nada. Tomb Raider entonces arrancaría la década del 2000, tiene tres películas, las dos primeras con la Angelina Jolie, la segunda ya baja su recaudación y las críticas también. Suele pasar en estas películas que la primera como que la crítica la recibe más o menos bien y la segunda ya le empiezan a pegar porque repite, porque es aburrida, porque es falta de ideas, porque a veces es un poco burda. Así que nada, de estos 2000 aparece la mega saga larguísima de Resident Evil, que hasta no hace mucho había películas dando vueltas, 2002, 2004, 2007, 2010, 2012, 2016 y 2021, es decir, un montón de películas originadas en ese juego. Se inaugura otra faceta, si veíamos la primera década era peleas y digamos un intento de adaptar un videojuego digamos, de aventura o de avance, digamos, no me sale el nombre, es un género de videojuegos Mario que es más de aventuras. Y en los 2000 arrancan con un juego similar, con Tomb Raider, pero Resident Evil y el terror como una carta nueva para jugarlo y ver qué sale, ¿no? Eh, no le va mal a Resident Evil en sus recaudaciones. Yo les diría que ninguna, incluso quizás la peor es la última, de recaudación, ¿no? Pero en términos de críticas, la primera es bastante bien recibida. Hoy si las ves son películas que de vueltas, son feas, ¿viste? Pero eh, para la época pareció una novedad. Mila Jovovich como una especie también de Angelina Jolie, ¿no? Una figura convocante. Lo mismo pasa con las películas de superhéroes, ¿no? Poner a un actor importante te trae muchas veces un llamado de atención a los críticos, un llamado de atención a todo el mundo del Hollywood, y por eso lo estoy tirando a este centro como para pensar por qué Darín sí, por qué Darín no, ¿no? Darín en El Eternauta, y bueno, es una elección que me parece va en esa línea, un actor muy convocante. Piensen que hay gente que va a ver películas de Darín, así, o sea, no va a ver películas de terror, ni de suspenso, ni de comedias, va a ver a Ricardo Darín haciendo algo y esas personas van a ir a ver El Eternauta. Entonces, eso es lo que yo saco en positivo. Pero volviendo a este punto, Resident Evil, Final Fantasy, las películas animadas, esa es otra novedad, una película full animación, no la animación convencional, sino animación digital. No hay muchos datos de recaudación y eso, pero no son buenos los datos de recaudación. Son películas mucho más caras para la época y con poca recaudación. Y las críticas siempre van por el lado de, bueno, esto es solo para los fans, mucho más cerrado, ¿sí? Es como un producto exclusivo para los jugadores de Final Fantasy. Salen cosas espantosas, pero que tratan de seguir la línea de Resident Evil como House of the Dead del 2003, Doom 2005, Silent Hill del 2006, es decir, le siguen la huella a Resident Evil, y también las Hitman, Max Payne y demás, que son películas que tratan de cómo la temática puede ser trasladable, ¿no? Hitman es un asesino a sueldo y Max Payne es también de tiros y de acción, el videojuego. Pareciera que hay un link, pero bueno, las dos son bastante fallidas y House of the Dead o Doom son horribles directamente.
son películas malas en el sentido de mal hechas, apuradas, sin guión o con un guión re pobre. Entonces, nada, todo sale mal en esas películas. Pero el dato es que el terror, digamos, sería como la novedad de esos años. Y cierra esta década con la película que más recaudó de esos años, que fue Prince of Persia, ¿sí? La que actúa Jack Gyllenhaal, del 2010, recaudó 300 millones, perdón, 330 millones de dólares, con lo cual marca un nuevo techo. La Resident Evil que más recaudó fue la del 2016. Para esta década la que más recaudó de Resident Evil es también la del 2010, con 300 millones. Es decir, estos números que me significan y que si la década pasada la película que más recaudó fue 100 millones, 10 años después, o bueno, 15, la película que más recauda ya está llegando a un número más o menos similar a la de una película medio pelo norteamericana, ¿sí? De esa época. Piensen que para el 2010 las pelis de Disney, de Marvel y todo eso están levantando mucho más. 800, 700, Avengers, la primera va a llegar a los 1.000 millones. Entonces, nada, marcan que hay las Nolan de Batman, Batman de Nolan, perdón, va a recaudar un montón. Entonces, nuevamente sigue siendo como de mitad de tabla para abajo, pero mejorando su propio desempeño. Eh, Mención aparte, porque no es exclusivamente de un videojuego, pero que sí tiene temática de videojuegos, Tron. Tron Legacy sale en el 2010 y siendo estrictos es la que más recauda, 400 millones de dólares. Pero bueno, ahí sería otro tema que son películas basadas en videojuegos o basadas en el concepto videojuego, ¿no? Así que la dejo aparte porque si no, no entraría. Y en la década de los 2010, nuevamente Resident Evil sigue ahí dando batalla, aburriéndonos de a poquito a todos, pero sigue dando batalla. Y aparecen como una novedad para mí, que son las películas animadas, pero que les van muy bien en ¿cómo se dice?, en recaudación y en crítica. Por ejemplo, Angry Birds. Angry Birds del 2016, 350 millones de dólares, buenas críticas, el público infantil la aceptó. Piensen que Angry Birds para esa época el videojuego ya estaba un poco fuera de onda. No fue el mejor momento para que salga la película, pero no obstante funcionó. Lo mismo con Warcraft, el origen, 439 millones, que es del 2016. Ese mismo 2016 salen estas dos películas. Angry Birds va a tener una secuela. eh, y ahí me parece que en Angry Birds está el secreto de lo que va a venir ahora con Sonic y con Mario, que es cómo contar y qué partes del juego son reconocibles y qué partes no. Entonces, eso está bueno como para ver lo que es. Yo les diría que a partir de esos años le encuentran, como se dice, el agujero al mate, ¿no? Le encuentran como ahí la cuestión y empiezan a aparecer producciones que vos podés sentir que ves cosas de la película, pero también ves mucho el videojuego. Y bueno, la que me parece que ahí sale como novedad y que ahí funcionó muy bien fue Detective Pikachu con 449 millones de dólares de recaudación. Fue un salto de la franquicia Pokémon al live action exitoso, uno de los pocos, porque todo lo que es anime, cuando se pasa al live action, vamos a ver que es más bien fallido. Y se suman otras películas con temática de videojuegos como Wreck-It Ralph o Ralph el Demoledor del 2012 y Ready Player One, que es del 2018 y recauda un montón también, 580 millones. Player One es un libro basado sobre, bueno, la realidad virtual, la comunidad, digamos, digital, etcétera. No es una temática exclusiva de videojuegos, pero bueno, es como un videojuego de aventuras, ¿no es cierto? Entonces tiene una temática similar, pero siendo estrictos, Angry Birds, Warcraft y Detective Pikachu son las tres películas más recaudadoras de esta época con temática de videojuegos. Y ahí nos deja en lo que quería llegar, que es bueno, estamos entrando a la década, ya promediando casi la década del 2020, y ¿qué onda? Bueno, todo parece indicar que se encontró la vuelta porque lo hablaremos más adelante si quieren específico, pero
Super Mario hoy sería la película más recaudadora, al momento ya lo es, más recaudadora de videojuegos, o sea, basada en videojuegos, con al momento y a grosso modo unos 800 millones de dólares de recaudación, casi duplicando cualquier otra producción previa. Piensen que en los 2010 Angry Birds fue un éxito con 350 millones y Warcraft con 400. Y estamos hablando que Super Mario, la película que todavía está en cines y va a seguir recaudando, ya llegó a los 800 millones de dólares. Entonces, nada, es un dato muy importante. La película nuevamente sabe cómo mostrarte, si la vieron, no voy a spoilear nada, pero básicamente comentarla que es respeta muchas cosas del videojuego al punto de que vos sentís que son los personajes, que está pasando en escenarios del videojuego, que hay música del videojuego, pero al mismo tiempo aparecen cosas nuevas que le dan aire y le dan sobre todo fortaleza a los personajes, una trama que puede ser trillada pero que funciona, personajes entrañables, cosas que hacen que vos quieras ver si esto puede seguir y te dan ganas de que sí. Bien. Y lo mismo con Sonic. Sonic salió en el 2020, si no me acuerdo mal, la primera, pero Sonic 2 recaudó más que la primera. Es un buen dato para una película que quiere tener secuelas. Dato vital es que las secuelas le recauden más que sus orígenes. Sonic, la primera sale en el 2020 con 300 millones de recaudación. Sonic 2, 400 millones de recaudación, más o menos. Es decir, se sumaron 100 millones más bajo un mismo concepto, es decir, que la gente puso su plata para seguir viendo aventuras de Sonic. Yo recuerdo que mis hijos salieron del cine muy, muy flasheados con la película, eh, así que nada, eso. Fue muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy movilizante, lo mismo con la de Mario, son el testing para mí los pibes, ¿no? Mis dos hijos no van a ser el testeo social de nada, ¿no? Pero vos sentías que al salir había comentarios positivos de la película, tanto de Mario como de Sonic. Quizás la película que ahí desentona un poco y que en algún punto fue una, comilla, fracaso es Uncharted, porque era una saga de videojuegos muy conocida. Algo parecido le pasó a Assassin's Creed en el 2015, 2016, que son películas que el videojuego la rompe y la película es de medio pelo para abajo, ¿sí? Una película que vos decís no se sabe qué quiso hacer. Uncharted, por ejemplo, o Assassin's Creed lo mismo. Entonces, ejemplos de que se siguen cayendo en errores ya repetidos, pero yo me quedo más con la idea de que se logró una especie de comunión virtuosa entre eh, contenido del videojuego y contenido fílmico, película, qué voy a ver de la película. ¿Sí? Entonces, lo seguiremos charlando porque para mí da para más. Por ejemplo, The Last of Us es una serie para hablar y ver cómo se hizo, conocer detalles, qué sé yo. Lo mismo Cuphead, que es otro videojuego muy exitoso y que la serie que salió en Netflix también anduvo bien. Y Arcane, League of Legends, fue otra cosa que fue muy elogiado, incluso ganó algún que otro premio por la animación, una animación como remil zarpada, al estilo como Spider-Man de Miles Morales, la película animada. Así que nada, da para más y posiblemente buscaré gente para que me ayude a pensar, pero bueno, la reflexión es, para mí, si la síntesis es de inicios bastante catastróficos o medio de tropiezo en tropiezo, se fue consiguiendo una forma de cómo contar historias y cómo mantener una identidad del producto que es el videojuego dentro de una película. Yo creo que hoy con estos éxitos últimos, estamos como en condiciones de decir, por acá debería ir la cosa, ¿no? Algo que no pasa con el otro tema, con el manga y el anime. ¿Qué pasa cuando el anime y el manga es llevado al estilo Hollywood? Y creo que todos lo sabemos, ¿no? No anda muy bien. ¿Sí? Tampoco hay tanta información, o sea, fue muy fácil encontrar la información sobre esto, sobre videojuegos, pero la información sobre manga y anime
tampoco es tan fácil encontrar información. La información de manga y anime y franquicias que pasan al cine, a cine en Hollywood, no hay tanta información sobre los presupuestos, las recaudaciones muchas veces están enfocadas en solo Japón, es decir, está muy fragmentado, lo que es otro dato también de que eso no llega a las grandes, a la mundialización o a la globalización como sí pasó con los videojuegos todavía, aunque hay intentos muy claros. No me voy a meter también con un dato que me interesó mucho y que lo charlaré capaz, me lo imagino a Diego Labra, ponele, ¿por qué no? O a gente que le interese mucho el anime y el manga, los pibes de Sucucho Comiquero, les pibes en verdad. Eh, Porque hay adaptaciones. Cuando busqué esto, busqué películas basadas en manga, me aparecieron, por ejemplo, El Lobo Solitario y su Cachorro, que es del año 1972, Lady Snowblood, que es de 1973, Golgo 13, de 1977. Son películas que casi no hay datos y de recaudación y de presupuesto, y que son películas hechas en Japón, para Japón, y que, bueno, hoy circulan, digamos, se puede verlas, ¿no? Pero interesante ver que ya esos mangas fueron adaptados en películas, ¿sí? Y para la misma época en que más o menos se estaban adaptando los superhéroes de DC, por ejemplo, Superman, o la serie televisiva de Hulk, o Spider-Man, etcétera, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que arrancar con alguno es también década del 90, Puño de la Estrella del Norte, una película fallida, muy, muy criticada, muy bardeada, o sea que no arranca, es similar a Mario en el año 93. Son películas que no andan, ¿viste? No funcionan. Salvo, acá empieza a aparecer algo que es como capaz un camino nuevamente que habría que ver cómo potenciarlo. Por ejemplo, Old Boy, que es del 2003 y que es una adaptación que anduvo bien en recaudación, bien en críticas. Es una temática de venganza, ¿no? Digamos, una historia de revancha. Entonces tiene un giro que no es ni fantasía épica, ni ciencia ficción, ni nada. Es más bien una vieja y clásica película de acción y funciona. O lo mismo con Azumi, que ahí van por ese género más de espadas, folclórico, ¿no? De yakuza y samuráis y qué sé yo. Y no anduvo mal, que ambas son de 2003, Oldboy y Azumi. Pero si tuviéramos que hablar de películas que quisieron ser blockbuster y no anduvieron, todos ya estarán pensando la película que ya conocen y que hemos parido todos, que es Dragon Ball Evolution, que fue una de las cosas más feas que recuerdo haber visto. Eh, esto también, no lo dije, pero lo estoy pensando y diciendo de cara al inminente estreno, si no ya cuando esto lo escuchen ya va a estar en los cines, de la película de Los Caballeros del Zodíaco, o Saint Seiya, que todos los que vimos los trailers dijimos, esto ojalá no sea tan malo, pero parece ser que se está confirmando que va a ser bastante mala. Entonces, de vuelta esta cuestión, digo, no tengo que explicarle a los que son del mundo de la historieta o del manga qué son los Caballeros del Zodíaco. Los que nunca lo escucharon, bueno, posiblemente sea más difícil, pero los Caballeros del Zodíaco marcó un antes y un después en la década del 90 sobre la llegada del anime en toda Latinoamérica, fanatismo, consumo de todo tipo, videos, camisetas, álbumes, muñecos, juguetes, etcétera, y al estilo Dragon Ball. Entonces, otra vez salga mal ese cruce, bueno, acá no hay algo que se está repitiendo. Sí, yo la voy a ver la película para solamente criticarla con conciencia, pero me parece que ya se nota que la elección de la trama que están haciendo, el personaje, sus motivaciones, el mundo que lo rodea, hasta guiños bobos como la armadura que utilizas ella, no tienen nada que ver con lo que vos consumías y veías. Entonces, qué pena gastar tanta plata y en un producto tan feo. Pero volviendo a Dragon Ball Evolution, es del 2009, es decir, que yo les diría que tardó en aparecer este intento ya fuerte. Y un año antes también se trató con Meteoro, en el año 2008, con los hermanos Wachowski que venían de Matrix, de Constantine, ¿no? De meter como todo el tiempo reformas o innovaciones
en las narrativas visuales, las secuencias de acción, qué sé yo, se meten con Meteoro y la película anduvo mal y es una película que hoy si la ves nada, es como un viaje disérgico, ¿viste? Es con colores y ruidos y todo fondo de pantalla azul, ¿viste? Se nota mucho el croma, no envejeció bien tampoco con la animación y con el CGI, digamos, así que es una película difícil. Se nota que le tenía mucho cariño al personaje porque ahí sí hay como unos links muy directos al manga o al anime más que nada, pero bueno, no anduvo, tampoco Dragon Ball Evolution, y les diría que de esta época, ya a criterio personal, pero dentro de sus márgenes más objetivos también funcionaron, son la trilogía de Kenshin del 2012 al 2014. Salen tres películas basadas en el manga de Kenshin. eh, y la película que tiene, y no es un éxito de taquilla, la gente no sale fanática de los cines, no pasó, pero tampoco fue una aberración y la gente la odió. No recaudó millones, o sea, recaudó algunos millones, digo, no recaudó cientos de millones de dólares, recaudó unas modestas sumas de, no sé, les digo los números. La primera Kenshin costó 10 millones de dólares, recaudó 37. La segunda costó 30 y se recaudaron 52, es decir, subió digamos, el voto, digamos, de la gente por seguir viendo Kenshin. Y la tercera, que cierra la trilogía, nuevamente 30 millones de presupuesto, 41 de recaudación, bajó la recaudación, es decir, que la gente también ahí no apoyó tanto. Pero bueno, tenemos Guns, Attack on Titan del 2015, Full Metal Alchemist del 2017. Son películas que de verdad parecen hechas por fan film, ¿no? Esas películas que las hace un fan con un poco de plata y junta, viste, un poco unos mangos y la filma. Así que son dentro de todo lo feo que es eso, hay como intentos un poquito mejores. Yo creo que la de Kenshin, sobre todo la primera y la segunda, respetó mucho el personaje. Es un personaje que aparte ya tiene eh, potencialmente la capacidad de mostrar algo más. ¿Sí? Para los que nunca leyeron, Kenshin está ambientado en el siglo XIX, en el Japón, digamos, de mediados del siglo XIX, que es un Japón que se está modernizando, y Kenshin es un antiguo peleador, digamos, que era un sicario, diríamos hoy, que trabajaba para una facción dentro de una guerra civil y que hoy está en un tono pacifista queriendo hermanarse y limpiar ese pasado tan oscuro que tenía. Entonces el personaje ya tiene un arco melodramático interesante, se lo respeta muy bien. Aparece un personaje o varios personajes femeninos importantes, entonces ya tenías en el manga eso y por suerte se lo pudo respetar y por eso salió bastante bien, sin ser una locura, digo, no salió la gente a lo que voy fanatizada por querer consumir Kenshin ni nada de eso, pero bueno, anduvo bien. Y después los otros esfuerzos muy llamativos, que ahí sí fue de vuelta a querer hacer al estilo Dragon Ball, fue Ghost in the Shell y Battle Angel Alita, ¿no? Alita Ángel de combate. En ambos casos, si somos siendo honestos, son las películas que más recaudaron de todas estas que nombré. Battle Angel, Battle Angel recaudó 400 millones de dólares y Ghost in the Shell 169. ¿Qué me dice eso? Y bueno, de vuelta, nunca superan los 500 millones, son como películas de mitad de tabla para abajo. Eh, Hay una mejora en la animación, en ciertas cuestiones. Me parece que Ghost in the Shell no tiene la madurez que tiene la obra, el anime. Y Battle Angel Alita, a mí no me desagradó. Me pasa eso, es todo muy me quedo como, ¿viste? No me da mucho más. Y acá nuevamente como puntos fuertes también es el lugar que las series tienen, tampoco, ¿no? Los live action de Cowboy Bebop fue cancelado, Death Note es horrible. Entonces, qué paradoja, y acá viene como segundo hito para pensar la historieta nacional y sus adaptaciones, estos, ¿cómo se dice? Estos blockbuster de ventas en librerías o en este, lugares donde se venden manga, no consigue para nada reflejarse en
consumos cinematográficos. Es decir, aún no ha llegado la adaptación definitiva al, al live action. Sí, es verdad que el anime, bueno, es una extensión del manga y hay todo el tiempo una sinergia, pero dentro del mundo de la live action, no, podríamos asegurar que no. Mientras que en los videojuegos, Detective Pikachu, es un dato también que las dos más recaudadoras, Sonic y Mario, son animadas. Eso es verdad que es un tema, o Angry Birds. Es decir, que también la animación live action está teniendo un problema. La cuestión es que en videojuegos, ahí me estoy acordando, de Last of Us, me parece que es la que rompió eso. Dijo, bueno, a partir, si lo hacen bien, pueden encontrar un formato de cómo narrar videojuegos con personas, con actores, y que generen éxitos. Sí, la serie la rompió todas, por eso digo, súper aclamada y qué sé yo. Entonces, ojo que ahí ya hay un antecedente interesante. Bueno, y cierro con la historieta argentina y sus películas. Les propongo que hagan un ejercicio mental. ¿Cuántas películas argentinas les parece que están basadas en historietas? ¿Sí? Tiren un número mental, les doy 2 segundos para que lo piensen. Bueno, súbanlo un poquito más, bastante más. ¿Sí? Yo estoy seguro que ustedes, como me pasó a mí, no daba más que 10 películas como mucho del cine argentino y la historieta argentina, como quién va a y quién hizo alguna vez alguna adaptación. Bueno, si les tiro el número, espero que me crean. El número al que llegué yo es de 25 películas argentinas basadas en personajes de historietas, algunos en arcos argumentales, otros solo en personajes. Pero bueno, ahí hay algo que empezar a meter como cuestiones. Son 25, son un poquito menos. Sí, sí, el 25 es un número como muy grande, pero bueno, siendo honestos, serían 23, porque las dos primeras son, tenemos que irnos allá, a principios del siglo XX, 1917 y 1931, son cortos animados basados en caricaturas políticas que salían en revistas contra el radicalismo. Como la primera se llama El Apóstol y la segunda se llama Peludópolis. Ambas son críticas al irigoyenismo y son películas que hoy ya no se encuentran, son cortos más bien animados que no están, no las podemos ver, pero que quedan registros de que existieron. Así que primer vínculo entre el formato, digamos, de humor gráfico, podríamos decirle más que historieta, y, eh, y animación o cine, está ya desde principios del siglo XX, lo cual es una novedad interesante, ¿sí? Pero siendo honestos, hay como varias etapas, yo marcaría un par. Eh, una primer génesis con estos cortos animados y el segundo periodo que sería básicamente en los años 40-50, que ahí es donde yo encontré una sorpresa, porque me encontré primero, bueno, una que ya conocía, que era Upa en Apuros, que es un corto animado del año 42, basada en los personajes de Dante Quinterno. Eh, pero lo que sí me sorprendió fue una serie de películas que salieron entre el año 49 y el año 51, enfocadas en personajes de Divito. ¿Cuántas películas son? Ya les digo, una, dos, tres, cuatro, cinco películas, ¿sí? Es decir, diríamos hoy live action, basadas en personajes de Divito, que estaban en la revista Rico Tipo, que la revista Rico Tipo era una revista súper conocida, y sus personajes eran, por ejemplo, Fulmine, Avivato, Juan Mondiola, Don Fulgencio, y Pochoclo y Pichuca, ¿sí? Y salen películas de cada uno de ellos por separado, ¿sí? Acá hay algo interesante ya histórico que, bueno, es la época, se le dice dorada del cine, ¿no? Está entrando en su fase final de esa época dorada, donde Argentina tenía estudios de filmación acá, un intento, digamos, por conquistar el mercado latinoamericano, en fin, otra cosa, sí, otro mundo, digamos, del cine argentino. Pero es interesante este nexo entre figuras muy importantes del mundo de la historieta, muy consumidas y muy eh, convocantes, y un cine atento a eso, ¿no? Segundo o tercer tip, el cine también tendría que mirar un poco qué está pasando en la historieta, o al menos
tener en cuenta un poquito eso, ¿no? Entonces, estas películas, como les digo, una se llama Fulmine, la otra se llama Vivato, Don Fulgencio es el hombre que nunca tuvo infancia, o demás personajes que daban como en la revista de Ricotipo eran más bien gags o de humor, juegan con ese costumbrismo, la risa, la sátira y demás, ¿sí? Y el segundo punto de este ciclo de películas es otra que yo no tenía bajo el radar para nada, que se llama Lindor Covas, El Cimarrón. Es una película de 1964 basada en la historieta que se publicaba en el diario La Razón entre 1954 y 1981. Es decir, es una revista, perdón, es una película basada en una historieta que se publicaba en los medios gráficos. Así que acá hay algo que a mí me pasó totalmente por abajo el radar. No es la primera vez que me pasa de que cuando leo estudios sobre historieta argentina van mucho hacia Hora Cero, Editorial Frontera, Editorial Abril, y está bien, pero ¿qué pasa con los diarios? Hay algo ahí que me está generando ya como una curiosidad y espero que alguien lo esté investigando, que es qué pasa con los diarios y las historietas en los diarios. Em, Lindor Covas es un personaje creado por Walter Ciocca, nada, un arquitecto, historietista, además, tendría que buscarlo. Honestamente, no lo tengo tampoco en el radar, con lo cual eso para mí son datos que un poco me molestan, pero me hacen pensar mucho en todo lo que está también por abajo, ¿no? Pero bueno, es una historieta y es una película de tono gauchesco, ¿no? Al estilo Martín Fierro, al estilo Juan Moreira. Son películas que van a pelear y mostrar un espacio sobre lo nacional, ¿sí? Entonces, no es casual, ¿sí? Analizándolo rápido, que en este ciclo de películas, década del 50, 60, estas temáticas están presentes en otros registros, en la literatura, en la crítica literaria, todos lados, ¿sí? Entonces, interesante, ¿no? Toda esta cuestión. Y el tercer y el tercer y el cuarto periodo para mí es, el tercer periodo son la década del 70 con la llegada de, digamos, todo el mundo de la animación de García Ferré, ¿sí? De entre el 72 y el 75 salen cortos y películas animadas enfocadas en personajes que estaban en la revista Antiojito. En 1972 sale la película de Antiojito y Antifaz, que es una película eh, que es medio un corto animado, pero bueno, son películas cortas. En el 73, Las aventuras de Hijitus, que bueno, todos hemos visto alguna vez y que hoy se pueden consumir desde YouTube. En el 75, Petete y Trapito, que eran también personajes que tenían una gran visibilidad en el imaginario popular digamos, también en los medios, tienen su película. Así que nada, aparece como ese boom, digamos, o ese empuje de la animación, pero son personajes basados en historietas, ¿sí? Y en el año 81 y 82 llegan como dos, uno muy postergado que era Mafalda, llegan la animación final de Mafalda, que va por todos lados, una vuelta infinita, pero que finalmente en el año 81 ya se pueden, salen, digamos, y son publicados. Y en el 82, con toda la fiebre mundialista y demás, el personaje de Clemente que había creado Caloi adquiere una dimensión visual y cinematográfica televisiva. En verdad se hace un telefilm que reunía cortos donde los personajes, que era un personaje hecho tipo títere, marioneta, y nada, eso, ¿no? Y después empieza el último periodo para mí, que es como un poco las adaptaciones del mundo de la revista Fierro. Algunos quizás no lo recuerden. Yo tenía un recuerdo de esta primera película, que es La clínica del doctor Cureta, del año 87, y al año siguiente sale Las puertitas del señor López. Y estas dos películas son muy hijas de esos años del destape, digamos, ¿no? Del destape, del destape, digamos, de la censura y de hablar, digo, son de tono picaresco y demás, y va a tener todo el tiempo estas adaptaciones de la historieta, van a buscar todo el tiempo eso, o sea, Buggy el Aceitoso, Cenitram, que es una historieta, Buggy el Aceitoso el 2009, ¿no? Estamos hablando del 88,
hasta el 2009 no encontré otra película de este tono y ambientada en esto, ¿no? Entonces, nada, decía eso, ¿no? Boogie el Aceitoso del 2009, Cenitram, que es una película basada en verdad en un cuento de Sasturain, pero que al momento después de hacer la película sale una historieta ilustrada por Juan Carlos Cuatordio, eh, y nada, tiene toda esa cuestión. La, este último periplo tiene adaptaciones al público infantil, o sea, sigue con la tendencia de García Ferré, como Manuelita, pero digo, a lo que voy, no son historietas, ¿sí? Manuelita en el año 99, Pan Triste los 2000, Soledad y Larguirucho, esta la quiero ver, del año 2012, son películas están ya dentro del mundo de la animación, pero son exclusivas de animación, no tienen un contacto directo con, si bien Larguirucho es un personaje que nace en la historieta, no está basada en una historieta. Y siguen las adaptaciones de Dante Quinterno, eh, Paturucito en el 2004 y Las aventuras de Isidoro en el 2007, son intentos de animación. Si ustedes van retomando lo que dijimos, es muy parecido a lo que pasa en los videojuegos, lo que pasa en el manga y lo que pasa acá. Las animaciones ganan en mayor presencia porque es más fácil hacer el traspaso ¿cómo es? Del formato historieta al formato animado, pero en nuestro caso nos vemos siempre limitados por una calidad de la producción y unos costos de producción muy altos en la animación. Entonces, hay un problema ahí con el cómo, ¿no? Que quizás los japoneses con su anime lo tienen súper resuelto, es una industria gigantesca y demás, ¿no? No así con el cine de animación, que está en retroceso de hace muchos años, pero lo hablaremos en otro momento. ¿Qué saco en limpio entonces de todo esto? Bueno, varias cosas. En primer lugar, que la historieta argentina y el cine tienen un vínculo de varios años, muy errático, si querés, en los últimos 20 años casi que podemos mencionar muy poquitas producciones, y la mitad de ellas son animadas y orientadas al público infantil, pero acá viene el dato último, que es el estreno de La Sudestada este año, El Eternauta, que está en producción, es un clásico de la historieta y quizás se pueda transformar en un referente a la hora de pensar en las adaptaciones, quizás no. Me entusiasma que Bruno Estañaro está metido, así que le doy como carta blanca porque me gusta lo que hace. Pero hay otra adaptación que a mí no me terminó de gustar, pero me parece interesante, que es El Hipnotizador, también de Sáenz Valiente y de Pablo de Santis. Me estaba fijando, no me acordaba del apellido. Pablo de Santis y Juan Sáenz Valiente sacan El Hipnotizador y en el 2015 sale una serie que circuló más que nada en HBO, que tienen HBO la pueden ver. Eh, a ver, no me hizo sentir el que estaba conectándome con la historieta, pero es una adaptación, está, es Baraglia actúa, digo, hay presupuesto, hay guita, y está interesante como link. Y me parece que no por nada la Sudestada también va por esa línea, Sáenz Valiente y demás. Así que nada, me entusiasma como conclusión, ¿no? Un poco para cerrar, me entusiasma haber encontrado veintitantas películas vinculadas con el mundo de la historieta, es decir, que el cine en algún momento lo miró al mundo de la historieta y tiene una historia ahí de fondo. Me gustó ver que otros lugares y otros espacios y mercados mucho más grandes y mucho más sofisticados, como es el mercado japonés, con el manga tiene grandes problemas a la hora de hacer adaptaciones, y que también incluso la industria de los videojuegos, que para los que no lo saben, pero la industria de los videojuegos hoy es una de las industrias del entretenimiento que más plata hacen, mucho más que el cine, mucho más que la música, mucho más que todo, digo, es el lugar donde hoy está la plata, ha encontrado después de unos 20 años y muchas películas, sí, a ojo les digo, estamos hablando de más de 20 seguro, le encontró la vuelta para, después de mucha plata, mucha plata invertida, mucho esfuerzo, muchos guionistas y muchos directores y muchas cosas, le encontraron la vuelta para sacar algún formato que
conecte al jugador de videojuegos, al que quiere ver una serie o una película, con el mundo de los consumos más grandes, ¿no? El mundo del cine ¿cómo es? De las series, que hoy también es un mercado muy rentable, muy, muy en expansión. Síntesis, entonces, yo creo que la historieta argentina hoy tiene un momento, desde hace 10 años, excelente en términos de creatividad, de proyectos, historias autoconclusivas, es decir, que vos no tenés que complicártela. Si yo soy un director de cine o un guionista, no me la voy a complicar demasiado porque el personaje que tengo que hacer la película tiene 500 tomos, sino que es un tomo o dos, tres, a lo sumo, pero no más de ahí. Es decir, que si yo soy un guionista, tengo algo material ya prearmado, con historias adultas, con historias complejas, con historias rupturistas por momentos, hay vanguardias estéticas. Entonces, en la historieta, interesantísimo sería que se empiece a cruzar eso un poco más. ¿Cómo se hace eso? No tengo idea, pero quizás un primer punto es empezar a pensar que existe algo y que ya existía de antes, toda una vinculación entre ambas, ¿sí? Entonces, las adaptaciones entre historieta y cine ya la hemos visto con todo el mundo Marvel, con todo el mundo de, incluso DC o lo demás, son muy rentables. La cuestión es cómo hacerlo. Me parece que la Argentina en ese sentido tiene un problema menos, que es no tiene hoy la historieta argentina el peso de ser una industria con producción serializada, hipergigantesca, que a la vez son corporaciones que se pelean por los derechos. Me parece que hoy el autor de historietas está mucho más volcado a la autogestión, al independiente, y estas editoriales nuevas que han surgido le pueden permitir entrar a esa rueda sin tener que hablar con corporaciones y con, ¿no? Discográficas o monstruos corporativos del mundo del espectáculo, ¿no? Estoy pensando en el cine argentino y el Inca, por ejemplo, sus formas de gestionar los presupuestos y demás. ¿Qué pasará? No lo sé. Pero bueno, yo soy optimista, positivo en este sentido. Yo creo que la historieta ahí tiene un montón para dar. Nada, bueno, no quería hablar tanto, así que los dejo em, reflexionando con esto y si tienen ganas, después hablamos de cada uno de estos ejes por separados. Adaptaciones de videojuegos, adaptaciones de manga y adaptaciones de historieta más puntualizados. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos.